introducida por la aristocracia europea que se apoderó del cristianismo. La plutocracia, hermanos. Los que estaban en el poder, los que tenían el mando del imperio, las familias aristocráticas, los linajes, como lo quieras llamar. Ellos se apoderaron del cristianismo y los esclavos útiles dijeron, ay, como ellos son ricos, debe ser que Dios los ama. Cuando Dios dijo que un rico no entraría así nada más al reino de los cielos, que sería supremamente difícil, casi como pasar un camello por el ojo de una aguja. Un rico la tiene realmente difícil para entrar al cielo. ¿Cómo puede un rico enseñarte a profesar un verdadero evangelio? Si ese rico está cuasi condenado. Y es que Donald Trump es un hombre multibillonario. Ni siquiera da el diezmo. ¿Cómo va a entrar en el reino de los cielos si ni siquiera da el diezmo? Entonces esa riqueza es la epítome de la avaricia. Claro que también hay pobres avaros, y ningún avaro va a entrar en el reino de los cielos. Pero la cruz es el símbolo de la riqueza y el poder oligopólico de esta aristocracia que se apoderó del cristianismo, ¿entienden? Hermanos, y la cruz es una palabra insertada en la Biblia que no existe por ningún lado, ni en el hebreo ni en el griego koiné. Leamos en Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, ¿no es acaso cierto que los judíos tenían pleno conocimiento de que la cruz era un símbolo solar? Ellos debían saberlo más que nadie, que la cruz es también el símbolo de una constelación llamada Cruz del Sur, y que es un símbolo idolátrico. Claro que ellos tenían que tener pleno conocimiento de eso, porque el pueblo judío estuvo esclavizado en Egipto durante 430 años, y ese símbolo era adorado, hacía parte de los dioses de Egipto. Entonces, ellos sabían, los judíos, sabían perfectamente cuáles eran las imágenes idolátricas de Egipto, y ellos tenían conocimiento de que esa cruz es una imagen idolátrica que existía en Egipto, hermanos. Y sabemos que aunque los fariseos, que era la clase dominante que tenía el poder político y religioso en Jerusalén, ellos violaban la mayoría de los mandamientos de Dios. Había un mandamiento que por prudencia o por hipocresía tenían que guardar, para que las personas no se dieran cuenta de que realmente no eran verdaderos judíos, sino que eran también esta aristocracia plutocrática que se apoderaba del verdadero judaísmo para mantener el poder político. Entonces tenían que tener una fachada de que sí guardaban los mandamientos, pero no los guardaban. El que guardaban era el segundo mandamiento, que dice: no te harás imágenes, de forma tal de que pudieran engañar al pueblo, porque en Jerusalén no podían existir ningún tipo de imágenes idolátricas, ni estatuas, ni ningún símbolo que fuera de otra nación, porque está muy claro en la Torá, hermanos, cómo Dios siempre les habla de los ídolos de otras naciones. El pueblo de Israel fue instruido en el verdadero Dios, y esa instrucción empieza enseñándole al pueblo judío las imágenes que se hacen todas esas otras naciones, y que esas imágenes o estatuas no podían traerse a Israel. Entonces era algo como bastante evidente. Hoy en día, como toda esta apostasía cristiana está extendida por el mundo, es como difícil de verlo, pero para ellos era bastante fácil verlo. Es algo así como si en tu país pusieran la bandera de otro país en la sede del gobierno. Es decir, sería algo bastante evidente que esa bandera de ese otro país no debería estar en la sede de gobierno de tu país. Entonces, ahí es donde las palabras de Jesús son muy obvias.
cuando habla de una abominación que no debe estar ahí, porque es algo bastante fácil de reconocer. Es decir, para los apóstoles no hay ninguna duda a qué se está refiriendo Jesús. Y sobre todo porque es algo que no se ve fácilmente. Es decir, Estados Unidos no va a poner la bandera de su país en la sede de gobierno de tu país así como así. Y si lo llegara a hacer, entonces sería algo muy evidente, que algo ha cambiado terriblemente, que algo ha pasado. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la historia se repite de una manera muy tremenda, porque recordemos que estos pastores evangélicos también se esfuerzan mucho en guardar el segundo mandamiento. Tú entras a una iglesia evangélica y tú no ves estatuas ni imágenes, pero luego ellos violan el cuarto mandamiento. Entonces vemos que la misma hipocresía que tenían los fariseos en cuidarse de mostrar que sí guardaban el segundo mandamiento para aparentar que eran verdaderos siervos de Dios, es lo mismo que pasa con estos falsos profetas de la iglesia evangélica. Ellos se cuidan mucho de guardar el segundo mandamiento, sobre todo para tratar de mostrarse que sí son siervos de Dios, pero los vemos violando todos los otros mandamientos. Sin embargo, la cruz sí la adoran. Y en las iglesias evangélicas vemos la cruz, como les había dicho, porque la apostasía cristiana está demasiado extendida, al punto de que ahí está un símbolo idolátrico, una imagen o estatua, que es la cruz, y está en las iglesias. Y como es algo ya tan global, pues las personas no se dan cuenta de que hay apostasía en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando Jesús les advierte a los apóstoles, miren, cuando ustedes vean una imagen idolátrica en Jerusalén, puesta en donde no debe estar, esa es la señal que ustedes tienen para salir huyendo de esta ciudad, porque se hace evidente que lo que viene no es bueno. ¿Entendemos, hermanos? Es decir, imagínate esta terrible teocracia que se está formando en Estados Unidos, que es en ese país que se está formando. Y luego eso viene para tu país. Cuando se supone que tu país tiene sus propias normas y leyes. ¿Cómo así que ahora esta teocracia que se está formando en Estados Unidos también va a ser impuesta en mi país? Como si mi país fuera un país esclavo, que por supuesto que lo es. Entonces es una señal muy clara de que lo que viene no es bueno. Entonces se repite, hermanos, este proceso. Y Jesús les advierte a los apóstoles sobre esto de una manera bastante contundente. Hablando de una abominación desoladora. Entonces él hace referencia al imperio romano, que es escrito en el libro de Daniel, pero también a la idolatría del imperio romano con sus estatuas e imágenes. Porque no es solamente el imperio romano, sino el imperio romano trayendo su idolatría a donde no deben traerla. Entonces ahí es donde viene el problema. Es claro que si Jesús hubiera muerto en una cruz, hermanos, ¿qué hubiera significado eso para los apóstoles? Pues ellos hubieran pensado que la profecía que Jesús les había explicado de la abominación desoladora se estaba cumpliendo. Porque la cruz es una imagen idolátrica, que es una abominación. Y claro que si fuera cierto que Jesús hubiera muerto en una cruz, los apóstoles hubieran visto cumplidas las palabras de Jesús. ¿Qué hubieran hecho? Pues hubieran huido a los montes. Y obvio, eso hubiera impedido que fueran ungidos con el Espíritu Santo de Jesús. Imagínate, Jesús hubiera resucitado buscando a los apóstoles y todos ellos estarían huyendo hacia los montes con la orden de no regresar jamás a Jerusalén, y resulta que Jesús estaba en Jerusalén. Es tremendo. Ahora vamos a probar bíblicamente que toda figura idolátrica, toda imagen
o estatua es una abominación para Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Hermanos, es un mandato bastante claro y nos revela el repudio que Dios tiene por las estatuas e imágenes. Y en el transcurso del video les voy a explicar por qué para Dios es algo abominable. Es algo que los católicos no pueden lograr entender. Ellos piensan, no hay problema con tener una estatua porque yo digo que esa estatua no es Dios, y ahora se buscan una cantidad de excusas. Es solo una imagen que me recuerda a Dios, pero no es realmente Dios. Pero toda imagen o estatua religiosa es abominable a los ojos de Dios. Y es lo mismo que pasa con la cruz. El cristiano generalmente o el católico no puede entender que toda imagen o estatua religiosa es abominable. En este caso la cruz es evidentemente una imagen idolátrica que además viene de Egipto, que se usaba para la adoración solar. Y aún si fuera cierto que ahora la usaron para colgar a Jesús, para crucificarlo, sigue siendo ese mismo símbolo de adoración solar y sigue siendo una imagen abominable para Dios. Aún si fuera cierto que Jesús hubiera sido crucificado, la realidad es que esa imagen, esa cruz, seguiría siendo abominable. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay otro punto del que estamos hablando. Porque los fariseos, quienes tenían el control político y religioso, tenían que mostrar una fachada de religiosidad. Y esa fachada de religiosidad la mostraban obedeciendo el segundo mandamiento a rajatabla. Es evidente que ellos no hubieran permitido que se erigiera una imagen idolátrica en Jerusalén. Es evidente. Entonces miremos varios puntos en esta historia. Si los fariseos hubieran visto que esas cruces o esas 3 cruces que se usaron para colgar a Jesús y a los 2 ladrones se hubieran erigido en su ciudad o en su santa ciudad, hubieran desatado una guerra civil. Y nosotros también vemos el carácter de Pilato, que era un hombre afeminado y tembloroso, que no tenía ningún tipo de carácter, y que ni siquiera fue capaz de sostener su propia palabra ante el pueblo judío porque le tenía miedo al pueblo. Y él mismo había dicho que Jesús no hizo nada malo y lo dijo ante el pueblo. Y luego entonces, ¿por qué lo condenó? Por miedo a la turba enardecida. Entonces vemos el carácter tan débil de Pilato. Entonces es evidente que Pilato no se iba a atrever a poner una imagen idolátrica así nada más en Jerusalén, pero que además si lo hubiera hecho, los fariseos hubieran mandado a quitar esas cruces de inmediato. Y también podemos tener total claridad que Pilato, con ese carácter tan débil que tenía, lo hubiera aceptado. Entonces vemos, hermanos, que también los fariseos tenían que cuidarse de guardar las leyes que tienen que ver con las imágenes idolátricas establecidas en la Torá, que eran leyes que estaban vigentes en ese momento. Es decir, ¿qué debía hacer el gobierno fariseico cuando vieran una imagen idolátrica en Jerusalén? Leamos en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15.